Este video es una presentación sobre los usos coloquiales de la lengua gallega. Sin embargo, debemos mirar la geografía de Galicia antes de que tratemos de explicar los matices de la jerga. La región está en el noroeste de España con su frontera en el Océano Atlántico y tiene montañas en el suroeste. Aunque hay personas que hablan gallego en todas las partes de la región, la mayoría de los hablantes residen en el oeste y noreste. El gallego es su propio idioma, así que mientras que hay dialectos de español que son similares, la lengua gallega tiene sus propios. Cuando el latín era la lengua dominante, el gallego era similar al portugués, y la gente, incluso los nobles, la usaban para escribir poemas y canciones. Eventualmente el portugués y el gallego se separaron porque los gobiernos extranjeros impusieron leyes que establecían el español como una lengua oficial. Unas décadas más tarde, el español y el gallego fueron hablados en las mismas comunidades y por eso el gallego recibió influencias del castellano. Esas influencias empujaron a algunas regiones de Galicia a empezar a hablar español. Creó un dialecto gallego del español que era diferente de la lengua gallega. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una lengua y un dialecto? Pues la lengua es un sistema de comunicación tanto con una gramática como con una estructura sonora única. Un dialecto, por otro lado, es una variación dentro de una lengua que pertenece a una región geográfica. Como mencionamos antes, este video se enfocará en la lengua coloquial. ¿Pero qué significa esto? La palabra coloquial tiene el mismo significado de común. Se utilizan las expresiones coloquiales cada día en maneras informales. Por suerte, tenemos un término general para todas estas palabras, la jerga. ¿Pero qué es la jerga y de dónde viene la palabra? Para explorar el uso de la palabra jerga en España y América Latina, comparamos dos sitios de etimología. El primer sitio es de Chile, donde se declara que la palabra jerga viene del francés jargón y se refiere al conjunto de términos especializados que usan individuos que comparten cierta profesión o interés. Por otro lado, el segundo sitio sobre el castellano inmediatamente incluye la opinión de la Real Academia Española. Quizás si podemos mezclar las dos definiciones tendríamos eso: jerga, sustantivo, origen del francés jargón, lenguaje especial que pertenece a grupos específicos que lo usan para diferenciarse. Entonces, fuimos a un foro de sitio wordreference.com para ver algunas opiniones de la gente sobre el origen de la palabra jerga y su prevalencia. Muchas personas estaban de acuerdo con el hecho de que sus amigos latinoamericanos no usaban la palabra, pero se la usan los españoles, con la excepción de un colaborador mexicano. Pues vamos a ver cómo los hablantes nativos del gallego definen la jerga. Oirán las perspectivas de dos hablantes de circunstancias muy variadas. Primero será María Tajes, una profesora de español que emigró de San Fith, La Coruña, a Nueva Jersey a los 18 años. Y después será Lois González Luaces, un joven de 18 años que vive en San Mamede, La Coruña. Aunque los dos completaron 18 años completos viviendo en La Coruña, Galicia, entre ser de pueblos distintos, la diferencia de edad y otras influencias, verán que tienen experiencias distintas con la jerga gallega. ¿Qué significa la jerga para ti? Es un tipo de discurso que se adapta a un colectivo de peculiaridades discursivas que tiene un grupo de personas afines. Jerga, pues para mí jerga es la forma que tienen que hablar en un sitio en específico y que es distinto a lo que es el idioma en general, o sea, como una especie de variedad dentro de la lengua. ¿Puedes dar ejemplos de tu jerga? Depende del colectivo al que miramos. Si pensamos en mí como parte de una comunidad inmigrante gallega, española, en Estados Unidos, creo que tenemos una jerga peculiar, ¿no? De algunas expresiones de Spanglish, algunas expresiones gallegas. Cuando hablamos del trabajo, de mi vida profesional, entonces ya es una jerga más formal. Teníamos expresiones como que todavía se usan algunas, como este tío, por ejemplo, para este chico,
esto mola, mola mogollón, que sería me gusta mucho. Esas eran expresiones típicas del grupo de gente joven. Bueno, es que depende mucho de la zona en la que estés, varía un poco, pero bueno, por lo general en el bloque donde yo vivo usamos sobre todo el seseo y la geada, que es variamos las palabras con G y las pronunciamos como si fuese una G aspirada o J, dependiendo de dónde estés, y las palabras con Z como si llevas una S. Por ejemplo, la palabra zapato es como sería zapato y la palabra gato sería jato. Y luego también dentro en plan de la zona donde vives, pues puede haber como palabras que son distintas. Recuerdo que una vez, claro, es que, bueno, ya como dije antes, estudio en C, ¿no? Que va gente que es de Carnota, va gente que es de Muxía, va gente que es de Mazaricos, de Fisterra. Entonces se recogen como varias variedades, varias jergas dentro del instituto. Y recuerdo una tarde que estábamos en clase y estaba lloviendo mucho. Entonces me giré, miré para la ventana y dije, chove a chusos. Y la gente de Muxía se me quedó, o sea, se rió de mí, y parece ser que en Carnota lo debemos de usar más. Entonces se rieron y dicen, ¿qué significa eso? ¿Cómo que choven chusos? Con los ejemplos que presentan podemos ver los varios contextos en los cuales usan jerga. En su vida diaria, María mezcla gallego, español e inglés para hablar un Spanglish gallegizado. Pero como una profesora usa vocabulario castellano más formal y técnica. Lo es siendo un estudiante adolescente en Galicia rodeado con otros gallegoparlantes de otras zonas, interactúa mucho más con las pequeñas variedades dentro de la lengua como la geada y el seseo. Aunque todas las situaciones que mencionaron María y Lois pueden parecer muy diferentes, encajan en dos categorías amplias del uso de la jerga: las sociales y las profesionales. Se usa la jerga social para delimitar grupos y mantener ciertas palabras en grupos específicos, mientras que la jerga profesional está relacionada con el saber y los conceptos de una carrera. Como hemos dicho, elegimos nuestros entrevistados por su identidad gallega y porque son bilingües en gallego y castellano. Antes de eso, les preguntamos sobre la jerga de una manera general para ver cuál jerga predomina de las dos lenguas. Ahora vamos a preguntarles directamente sobre las diferencias. ¿Usas jerga castellana y gallega de maneras distintas? Pues probablemente, creo que la jerga gallega es más en familia, más utilizada en ambiente familiar y cotidiano. Con la mayoría de mis amistades y familia definitivamente no hablo castellano. Jerga en castellano, creo que la utilizo más con amistades del trabajo, con compañeros, incluso con estudiantes o exestudiantes a veces. Sí que hay palabras que uso en gallego o como expresiones que uso en gallego que no usaría en castellano. Por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza como el meu, ¿sabes? Que es como algo similar a bro, pero en gallego, ¿sabes? Yo si estoy hablando castellano no voy a terminar las frases diciendo meu o mío, porque suena distinto, entonces eso sí que se podría considerar como una variación. Como han explicado María y Lois, el gallego y el castellano se usan en contextos muy diferentes en Galicia. Por esto, la jerga en las dos lenguas también se usa de una manera distinta. Ya hemos visto que hay muchas variaciones lingüísticas entre gallego y el castellano, pero con eso hemos mostrado que también hay un aspecto más sociológico que las distingue. Esto especialmente se ve bajo nuestro enfoque de la jerga y el uso coloquial. En este video hemos demostrado la historia de la lengua gallega, explicado lo que es la jerga y analizado ejemplos coloquiales de la lengua gallega. Y con todo esto, ahora podemos entender que el gallego es una lengua con mucha variedad, especialmente en su jerga. Gracias y esperamos que hayas aprendido algo nuevo.